Casi terminamos el mes del Sagrado Corazón de Jesús, fijándonos en estas dos columnas de la Iglesia. Y ellos pueden hoy hablarnos en una breve meditación sobre su relación con el corazón de Jesús. No solo con Jesucristo, sino con su corazón, o sea, con su intimidad más profunda, con su dolor redentor, con su amor de amigo. Pensemos en Pedro. Conoció el corazón de Cristo, de su Maestro, en la cercanía cotidiana, en las mañanas y las noches, en el lago, en las miradas silenciosas, pero sobre todo, Pedro conoció al corazón de Jesús cuando aquella noche, después de la triple negación, después de haber caído tan vergonzosa, tristemente, Jesús no le dijo una palabra. Atravesando seguramente por el patio de la casa de Caifás, allí donde Pedro, enfriado su amor, se estaba calentando junto a una fogata y estaba apostatando del Maestro ante una criada. Por allí pasó Jesús y no le dijo nada. Lucas sencillamente lo consigna así: Dominus respexit Petrum. El Señor miró a Pedro. Y Pedro en aquella mirada lo comprendió todo. Y saliendo fuera, sigue diciendo Lucas, o sea, fuera de sí mismo, abandonando su egoísmo, su autorreferencialidad, saliendo fuera, amare flebit, lloró amargamente. Y es que en aquella mirada ardía el fuego del amor del corazón de Jesús, que no se cansa de perdonar. Y Pedro nunca olvidaría ese fuego. Por eso, escribiendo ya como pastor de la Iglesia, dirá: Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Sus heridas nos han curado. Y la herida de sus heridas es la llaga del costado. Pedro no habla de un Redentor lejano, sino del Cordero que murió por los justos y los injustos para llevarnos a Dios. Dirá todas estas cosas el buen pescador de Galilea en la primera de las dos cartas que nos dejó ya como Papa. Pedro nunca olvidó el corazón que le amó primero. Por eso, cuando el resucitado le preguntó por 3 veces, ¿me amas?, él no supo hablar de méritos, sino solo de amor, en una progresión ascendente. Porque Jesús, esto lo explica hermosamente Benedicto XVI en una homilía, empezó con un verbo grande, en griego, ¿me amas?, hasta que ya Pedro terminó por responder, te quiero, que es un verbo más sencillo, más de familia, más de cariño cotidiano, como diciéndole a Jesús, el amor, lo grande, lo irrompible, lo indefectible, lo eterno, lo infinito, es el tuyo. El mío es el cariño quebradizo de un pobre hombre que debe apoyarse en ti para amar. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y el corazón de Jesús confirmó el corazón de Pedro. Apacienta mis ovejas, mis corderos. También hubo una progresión en el significado de la palabra. El conocimiento del corazón de Jesús por parte de Pablo fue distinto. Fue también a raíz de una caída, pero no de una caída en forma de triple negación, sino de una caída en forma
continuada de sañuda persecución, y también el corazón de Cristo le hizo caer de su caída, le derribó de sus seguridades, le desinstaló de su soberbia. Y entonces, caído en el polvo del camino, Saulo de Tarso, el de la espada, escuchó una voz mansa y dulce que sin reproche desde la luz le reclamaba: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces supo que Cristo no es un ausente, sino un viviente que está junto a nosotros y que se deja herir en el corazón por los suyos. Y desde entonces la vida de Pablo giró en torno a una certeza abrasadora y transformativa. Dilexit me, et tradidis emet ipsum pro me, dirá en su epístola a los Gálatas. Me amó a mí, no a la humanidad, no a todos. Me amó personalísimamente a mí, con corazón de hombre siendo Dios. Et tradidis emet ipsum pro me, y se entregó a sí mismo por mí. Pablo no hablaba de teoría, hablaba del fuego que le consumía porque se le había pegado desde el corazón de Jesús al suyo, y por eso escribirá en la segunda epístola a los Corintios: Caritas Christi urget nos. La caridad de Cristo, el amor del corazón de Jesús, nos urge, nos apremia, nos impele. No podemos dejar de amar ni un suspiro cuando Él lleva amándonos desde toda la eternidad. El amor de Cristo nos apremia al considerar que si uno murió por todos, todos murieron. Y murió por todos para que ya no vivan para sí, sino para Él, que murió y resucitó por ellos. Esa fue la brújula de Pablo, esa fue su fuerza, esa fue su libertad. Por eso dirá: crucifixus sum cum Cristo. Estoy crucificado con Cristo, vivo yo, pero ya no yo. Es el corazón de Cristo el que vive en mi corazón. Porque el alma de Pablo, toda fuego, había sido introducida en el fuego del corazón abierto de Jesús, de donde brotan la sangre y el espíritu. Por eso, cada vez que habla de ese amor, Pablo se conmueve y tiembla de adoración. Cristo os amó, dirá a los efesios, y se entregó por vosotros como oblación y hostia de suave olor. Cristo nos amó, dirá a los romanos, entendiendo la gratuidad y la misericordia del corazón de Jesús. Cristo nos amó cuando éramos nosotros todavía pecadores. Cristo nos amó, dirá a los efesios, ante mundi constitutionem, antes de la fundación del mundo. Por eso Pablo puede exclamar con santa osadía y arrebatarnos a nosotros en esa exclamación: Quis separavit nos a caritate Christi? ¿Quién nos arrancará del amor del corazón de Jesús? El hambre, la persecución, la desnudez, el abandono, las calumnias. En todo podemos vencer fácilmente por aquel corazón que nos ha amado. Nada podrá separarnos del amor de Dios manifestado en el corazón de Jesús, Señor nuestro. Así pues vemos que Pedro y Pablo, tan distintos, tan complementarios, fueron forjados en el mismo yunque, purificados en el mismo horno ardiente de caridad del corazón de Jesús. Pedro fue primero curado por la ternura del corazón que perdona, y Pablo fue transformado por la fuerza del corazón que conquista. Ambos vivieron y murieron mártires, sostenidos por el mismo amor del corazón de Cristo, y ambos llevaron en su carne las huellas de ese corazón que nos amó hasta el extremo.
Hoy también a nosotros nos mira el corazón adorable de nuestro Redentor y nos pregunta, ¿me amas? Porque también cada uno de nosotros hemos sido amados hasta la sangre, hasta la lanzada, hasta las espinas, hasta la cruz del corazón de Jesús. Contemplemos en silencio este corazón divino que late y palpita en la Santa Misa, en la Eucaristía. Acerquémonos a ese corazón que nos sigue diciendo, esto es mi cuerpo entregado por ti, esta es mi sangre derramada por ti. Y como Pedro digamos, Señor, tú sabes que te amo. Y como Pablo repitámosle, ya no vivo yo, eres tú, corazón de Jesús, quien vives en mi corazón. Porque ahí en ese corazón abierto está todo. Y junto a ese corazón, el de María. Pedro, primer papa, la recibió a ella como madre en la aurora de la Iglesia y aprendió de ella a perseverar en la oración, con un solo corazón y una sola alma, con todos los hijos de aquella primera Iglesia. Pablo no la nombra directamente, pero se refiere a aquella mujer de la que nació el mismo Dios al llegar el pleroma, la plenitud de los tiempos. Y Pablo reconoce en la maternidad de María el principio de nuestra filiación. Ambos, Pedro y Pablo, aprendieron a amar al corazón inmaculado de María como se ama a la Iglesia, con veneración, con amor filial, con ternura, con confianza. En el corazón de Cristo descubrieron la fuente, en el corazón de María el cauce materno. Y en esa doble escuela, la del amor redentor y la del amor que coopera en silencio, ambos, Pedro y Pablo, fueron formados, sostenidos y conducidos hasta la entrega total. Que también nosotros, hijos de la Iglesia, aprendices de Pedro y Pablo, amigos del corazón de Jesús, abandonados al corazón de María, entremos en ese corazón, delicia de todos los santos, el corazón de Jesús, que entremos en él tomados de la mano de María y que, como Pedro y Pablo, seamos también cada uno de nosotros piedras vivas, abrazadas en un amor que no pasará jamás, el amor de ese corazón adorable que nos dice a cada uno de nosotros, dilexit te amé y me entregué por ti. Así sea.